Me llamo Francisco Javier y a lo largo de los siguientes vídeos vamos a ver una introducción al lenguaje Swift, que es parte de la teoría que veréis en la asignatura de Fernando Cordón, que imparte en el máster de tecnologías interactivas y prototipado electrónico. En estos vídeos lo que veréis es una pequeña introducción, un resumen de los conceptos que seguirán dando a lo largo de la asignatura, los cuales también podéis ver en los vídeos de Fernando Cordón, los que tiene subidos en Vimeo. Además también adjuntaré un guión para que podáis acceder rápidamente a los conceptos que estaremos tratando en estos vídeos, para que sea todo mucho más práctico. Fernando os lo contará mucho mejor que yo. Aquí tendremos una introducción. Vamos a ello. En el primer vídeo de Swift vamos a hablar sobre qué son las variables y las constantes. Partimos de la idea de que ya hemos entrado en contacto con cuestiones elementales de la programación, como por ejemplo el hecho de saber qué son los tipos, qué es un string, qué es un int, qué es un float. Por si acaso os dejo aquí una tabla en la que podéis ver la relación de lo que equivale cada tipo de dato, y por si las moscas os dejo aquí en el vídeo un enlace en el que podéis ver qué son los tipos de datos y una introducción a lo que es en general los lenguajes de la programación. ¿Qué son variables? Las variables son espacios de la memoria del ordenador a los cuales les asignamos una serie de caracteres para poder referirnos a ellas y a las cuales les asociamos un valor que puede ser de los tipos que anteriormente hemos mencionado. En el caso del ejemplo que veis en la pantalla, podemos ver una variable a la cual hemos llamado size, que es de tipo float y a la cual ya le hemos asignado el valor 42,2. La siguiente es otra variable a la cual hemos llamado answer. Fijaos una cosa, no le hemos especificado el tipo de variable que es, pero al asignarle un 42, el lenguaje Swift ya asocia que se trata de una variable de tipo int. Lo que veis a continuación es una constante con la palabra clave let. Le hemos asignado el tipo string, es decir, cadena de texto. Recordemos que el valor que le asignemos tiene que ir entre comillas, y en este caso le hemos asignado mediante el igual la cadena de texto Anakin. Es importante que tengamos en cuenta que en Swift todo lo que conforma el lenguaje de programación está basado en la estructura de objetos, es decir, cada elemento del lenguaje tiene una serie de propiedades intrínsecas a las cuales podremos acceder, en este caso empleando el punto, es decir, podemos acceder a las propiedades de un tipo describiendo un punto en la pantalla y a continuación describiendo el método al cual nos queremos referir. Más adelante lo veremos casos particulares, como por ejemplo cuando convertimos un string todo a mayúsculas. Como vemos en estos ejemplos, tenemos un int al cual accedemos a la propiedad max, o por ejemplo tenemos un double, mediante el punto accedemos a la propiedad al cual accedemos a la propiedad minimum. Más adelante veremos para qué sirven. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son los type alias en el lenguaje Swift. Explicado de por sí parece no tener mucho sentido, pero conforme vayamos utilizándolo a lo largo de la asignatura en casos concretos, veremos cómo sí que es útil. Los type alias consisten en el hecho de asignar a tipos ya existentes, como por ejemplo un int o un float, asignarles un nuevo nombre para poder así personalizar el lenguaje, para poder hacerlo más a nuestro uso. En el ejemplo que vemos en pantalla, hemos creado un type alias al cual hemos asignado a un emoji, el que hemos querido, le hemos asignado el valor de int. De este modo, a partir de esa línea del programa, cuando hagamos referencia a ese emoji en concreto, estaremos haciendo referencia al valor int. Se puede personalizar aún más, lo cual para las funciones de nivel avanzado que veremos más adelante, veremos cómo es útil. Pasamos ahora a hablar de lo que son las colecciones, las cadenas de texto, los arrays y los diccionarios. Partimos de la idea de que ya sabemos lo que son los arrays. Si no lo explicamos brevemente, los arrays son como cajoneras en las que podemos almacenar distintos tipos de datos, como por ejemplo puedes almacenar distintas cadenas de texto, distintos valores int o incluso
de un modo mixto. Sabemos que los arrays tienen un índice el cual nos permite acceder a los elementos del mismo de una manera ordenada. Los arrays sí que tienen un orden, pero los diccionarios y las colecciones no tienen orden. Esto es importante recordarlo para conforme vayamos utilizándolos a lo largo de la asignatura. Esto es un dato de utilidad. Podemos encadenar a cadenas de texto que ya existen, les podemos hacer un apéndice y sumarle más valores, como en el ejemplo que vemos a continuación, en el cual tenemos la cadena de texto, el nuevo lenguaje de Apple, entre comillas, almacenado en la variable Swift, y en la siguiente línea podemos ver cómo a Swift, es decir, a la variable, le asignamos el valor de Swift más otra cadena de texto que es la exclamación. Esto da como resultado tener la cadena de texto anterior sumada a la exclamación. Hablábamos de los arrays y aquí podemos ver en qué consiste un array. En este caso hemos almacenado una lista de objetos en una variable a la cual hemos llamado words, palabras. Le hemos especificado que es de tipo string, es decir, que va a contener cadenas de texto, y es importante reconocer los corchetes porque esto es lo que nos va a indicar que se trata de un array. En el interior podemos ver cómo se han almacenado distintos valores. En este caso, entre comillas y separados por comas, tenemos los valores 1, 2, 3, lo vemos aquí. También existe la posibilidad de generar un array vacío al cual le vamos a ir asignando valores mediante el método append. Recordemos que podemos acceder a los métodos de los elementos del lenguaje Swift mediante el punto. Lo podemos ver aquí en pantalla. Tenemos la variable rr, la cual es un array, y entre los paréntesis angulares hemos especificado que va a contener strings. Con los dos paréntesis indicamos que está vacío. A continuación podemos ver cómo a rr con un punto le aplicamos el método append, que sirve para incluir elementos dentro del array, y entre paréntesis y entre comillas hemos indicado el string que queremos incluir. Hola. De este modo, el array que está contenido en la variable rr contiene el string que le hemos indicado entre los paréntesis y a su vez entre comillas. Bien, pasamos a hablar de los diccionarios. Como hemos dicho anteriormente, los diccionarios no tienen un orden, lo cual va a afectar al modo en cuando accedemos a estos. Los elementos se nos darán dados cada vez de una manera. Tenemos que tener en cuenta de que sí que es posible acceder a los elementos de los diccionarios y que para ello es necesario acceder mediante una clave para que nos aparezcan los valores que están asignados a esta clave. En pantalla podemos ver un diccionario el cual está almacenado en una constante. Recordemos que el let es la manera de indicar las constantes en el lenguaje Swift. Esta constante la hemos nombrado como number name, y a continuación vamos a ver en qué se basa la estructura de los diccionarios. Entre corchetes hemos indicado que la clave va a ser un int y que el valor va a ser un string, y a continuación le indicamos los valores que va a almacenar el diccionario. En este caso almacenamos dos claves con sus dos respectivos valores. El número 1, el cual almacena el valor 1, entre comillas, un string, y la clave 2, que almacena, entre comillas, el string 2. Ahora vemos marcado en la pantalla, en la última línea podemos ver cómo hemos accedido a la clave 2 del diccionario que hemos definido más arriba, number name. En pantalla veremos pintado el valor que contiene la clave 2, el valor que contiene la clave 2, en este caso 2. Y bien, ahora vamos a hablar del concepto de iteración. ¿En qué consiste la iteración? En el ejemplo que vemos en la pantalla, vemos una variable a la cual le hemos asignado el nombre total y el valor entre comillas. Es decir, no contiene nada por el momento. Ahora bien, lo que queremos hacer es incluir un array de, en este caso, ints dentro de esta variable. Para ello vamos a utilizar el bucle for in para poder almacenar dentro de la variable total los números que tenemos dentro del array que especificamos en
en la línea de código, tal y como podemos ver, que tienen desde el 1 hasta el 9, separados por coma. De este modo, element se irá incrementando. Element también podríamos haberlo indicado como i, o de iterador, o podríamos haberle puesto el nombre que quisiéramos, y lo que hará este bucle es ir incluyendo los números del 1 al 9 dentro de la variable total. Es un dato curioso y útil saber que la barra inclinada y los dos paréntesis hacen que los elementos se encadenen uno detrás de otro. Tal y como vemos aquí abajo, hay una función a la cual llamamos dump, un método al cual llamamos dump, el cual nos permite imprimir en pantalla lo que indicamos entre los paréntesis. En este caso estaríamos imprimiendo en pantalla los valores que ha almacenado total después de verse modificado por el bucle for in. Ahora pasamos a hablar sobre lo que es una tupla. Tupla es una palabra que emplea Fernando Bordón, no es ningún lenguaje técnico como tal, pero nos puede ser muy útil a la hora de hacer referencia a maneras de trabajar con el lenguaje Swift. Una tupla es algo similar a un objeto, pero mucho más trivial, mucho más simple. A continuación vamos a ver en pantalla la sintaxis que tiene la tupla. En este caso estamos utilizando la tupla para acceder a las partes del diccionario. Como vemos, hemos especificado un bucle for in en el cual entre paréntesis hemos indicado los elementos key y value, o sea, los elementos que conforman un diccionario. Y después, mediante in, estamos indicando que queremos que actúe en la variable numberNames, que es el diccionario que habíamos especificado anteriormente. Y luego, entre los corchetes, le estamos indicando que haga la siguiente línea de código, que es imprimir, es decir, pintar sobre pantalla, mediante print, la clave y el valor de cada uno de los elementos que conforman en el diccionario numberNames. Seguimos hablando de tuplas y vamos a ver un ejemplo en el que vamos a acceder a las partes de una tupla mediante el operador que es el punto, que ya hemos utilizado anteriormente para acceder a las partes de un objeto en concreto. Una tupla es una constante o una variable que puede almacenar más de un valor y nos puede recordar a un array, pero es más simple incluso. Tal y como vemos en la constante pair, hemos almacenado dos valores, a los cuales hemos accedido más tarde indicando el nombre de la variable seguido de un punto y el índice en el que se encuentre el valor al cual queremos acceder. En el caso de pair.0 estamos accediendo al valor int, que es un 1, y en el caso pair.1 estamos accediendo al valor que está almacenado en el índice con el número 1, que es one, que es un string. Pasamos ahora a hablar de lo que son los rangos. Los rangos son una manera sencilla de hacer referencia a nuestro programa a determinados intervalos del código al que queremos referirnos. Vamos a verlo de una manera menos abstracta. En el ejemplo que veis a continuación podéis ver un for al cual estamos indicando que queremos que actúe en el rango que va desde el 1 hasta el 5, es decir, que actúe 5 veces. Para decirle en nuestro idioma es actúa desde tal hasta tal. Para decírselo al programa tenemos que indicar el número de partida más 3 puntos más en el número en el que queremos que finalice, en el 5. A continuación, entre llaves se está indicando un dump con la variable i, que conforme avance el bucle irá incrementando su valor de 1 hasta el número que le hemos indicado, que es el 5. Por lo tanto, este bucle solo actuará 5 veces.